Gracias por continuar con nosotros en CBC La Voz. Tenemos con nosotros en estos momentos a un invitado muy especial. Es el pastor y también doctor evangelista Luis Ángel Díaz Pavón. Hemos tenido una jornada larga. El pastor también, sin embargo, con la mejor actitud nos viene a hablar de esta Biblia que tengo acá en las manos y que ustedes pueden ver en pantalla. Nada más y nada menos que Biblia del Pescador. Primero vamos a darle una bienvenida al pastor. Pastor, bienvenido, gracias por estar en CBC La Voz. Gracias por la invitación, me siento feliz de estar aquí. Estuve con CBC cuando apenas estaban comenzando. Estuve mientras estaban construyendo los estudios, así es que estar aquí en el día de hoy y ver toda esta elegancia es emocionante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Definitivamente que Dios siempre nos lleva a más, Él nos aumenta, ¿no? Y por supuesto, se trata de un Dios que tenemos reflejado en la palabra, en la Biblia. Así es. Y de eso vamos a hablar, precisamente de esta Biblia que se llama la Biblia del Pescador. Tenemos muchas hoy por hoy, de las cuales podemos elegir. ¿Qué tiene esta de diferente? Pues tal vez esa es la más importante pregunta que me puedan hacer. ¿Qué tiene esta de diferente? El otro día estaba predicando en una iglesia y cuando descendía del púlpito, la esposa del pastor me dijo, gracias por explicarlo, porque yo estaba enojada con usted. Y le dije, ¿y enojada conmigo por qué? Dice, porque hay tantas Biblias que yo pregunté para qué el doctor Pavón está haciendo otra Biblia. Bueno, la diferencia es la siguiente, aunque es la misma Biblia que todo el mundo usa, Reina Valera del 60, el texto no ha variado en nada. La información adicional tiene 6 secciones. Por ejemplo, una sección de apologética, cómo responder a las distintas religiones. Yo creo que usted, yo y todo el mundo se ha preguntado de vez en cuando, lo que me dijo ese mormón, ¿será verdad o mentira? Lo que me dijo ese testigo de Jehová, ¿estará en la Biblia o no? Lo que me enseñó el cura, ¿es cierto o está lejos de la verdad? E incluso nos hacemos la pregunta cuando lo dice un pastor o cuando nos lo enseñan en nuestra propia iglesia. La sección de apologética lo que hizo fue tomar las distintas religiones, enumerar sus doctrinas y responder a cada una de ellas. Lo que queremos descubrir no es cuán buenos son o malos son, lo que queremos hacer no es discutir con ellos, lo que queremos hacer es ir a la Biblia y ver si lo que dijo esa persona es lo que la Biblia dice. Así es que como ve allí, por ejemplo, mormonismo, las doctrinas del mormonismo, y vamos viendo si están a tono o no con las Sagradas Escrituras. De tal manera que cuando la semana próxima le llegue un religioso a la puerta de su casa y le comience a hablar, usted pueda decirle, ¿me permite leerle lo que la Biblia dice acerca de eso? Y con una pequeña cadena que está indicada en el índice de esta Biblia, usted lo podrá llevar a través de la Biblia y responderle. Logramos 2 cosas. 1, comunicarle el Evangelio a esa gente, y 2, que no nos confundan. Excelente, una herramienta muy poderosa, no solamente para líderes, para pastores, sino para cualquiera de nosotros que esté en casa y recibe una visita a la puerta y tiene que hacer una respuesta, lógicamente. Ahora, ¿considera usted, doctor, que las personas están leyendo la palabra de Dios o esto es algo que ya está prácticamente siendo obsoleto, si se querría, en algunos medios? Sí. Obsoleto es la pregunta la palabra que tenemos que utilizar, porque hay gente que piensa que eso es un libro arcaico, que no guarda relación con lo que somos hoy, que en el siglo XXI no tiene una razón de ser la Biblia. Ahí hay una sección que se llama consejería, y le voy a decir cuán pertinente es la Biblia para el siglo XXI. ¿Por qué consejería? Porque hoy, como hace 20 siglos, la gente se suicida. Judas se suicidó y hoy gente se sigue suicidando. Hoy, como hace 20 siglos y más, la gente se deprime. Entonces, en la sección de consejería, lo que usted tiene que hacer es simplemente identificar su condición. Estoy triste, busque tristeza. Y le llevo a través de la Biblia diciéndole, explicándole lo que Dios dice acerca de la tristeza y cómo manejar el tema de la tristeza en usted. Luto, busca luto, se le murió un ser querido, va allí y entonces va a través de la Biblia viendo qué tengo que hacer en tiempo de luto, qué tengo que hacer cuando quiebro económicamente. ¿Hay información en la Biblia para la quiebra económica? Sí. Hay información. Buenas noticias, ¿eh? Sí, dice la Biblia, por ejemplo, cómo evangelizar a un político, lo dice, eso es siglo XXI. Cómo evangelizar a un pandillero,
lo dice. Entonces usted va a la sección de evangelismo y allí aparece el perfil de toda esa gente con la cual usted se relaciona en su diario vivir. Cuando va a hablar con un abogado, usted va allí y busca abogado, aquí está abogado, cómo evangelizar un abogado. Va a cenar con un amigo que es médico, una amiga que es una doctora, va allí, busca médico y le dice cómo evangelizar a un médico, cómo presentarle el evangelio. Así es que la idea es que el mundo descubra que la Biblia es muy del siglo XXI, es muy actualizada y muy pertinente. ¿Qué le motivó a escribirla? Me imagino que usted tiene una agenda muy ocupada, tiene las responsabilidades de su ministerio, es evangelista, viaja. De repente decidir sentarse y trabajar en la realización de una Biblia debe ser un trabajo que conlleva tiempo, esfuerzo. ¿Por qué, pastor? Bueno, varias cosas. Un aguacero y la ignorancia. El aguacero fue el siguiente. Yo soy evangelista, por 40 años he sido evangelista. No he hecho otra cosa en mi vida que ganar almas, predicar este evangelio. En un estadio llovía torrencialmente, mi Biblia se mojó y al otro día tuve que ir a comprar una Biblia. Cuando estaba comprando la Biblia vi que habían Biblias para el pastor, Biblias de promesas, distintas Biblias. Y se me ocurrió la gran pregunta, ¿habrá aquí una Biblia para evangelizar? ¿Una Biblia que me ayude a formar al nuevo creyente? Bueno, le pregunté a la persona que atendía, ¿tienen una Biblia para evangelizar? Y ella me enseñó lo que tenían y dijo, no, parece que no tenemos. Pero formuló una pregunta. La pregunta fue, ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar? Y yo le dije, no sé. Estaba totalmente ignorante, no se me ocurre nada. Esa noche no pude dormir. La pregunta me asaltaba y me impedía reconciliar el sueño. Me levanté, agarré un cuaderno y comencé a escribir. La primera pregunta fue, ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar? Así surgió la primera sección apologética. Debo responderle a las distintas religiones y a sus doctrinas. Luego, evangelismo. Tengo que definir cómo le presento el evangelio a un hombre, diferente a cómo le presento el evangelio a una mujer, a un niño, a un joven, a un homosexual, a un drogadicto, a un alcohólico, a un pandillero, etcétera. Eso me tomó 27 años de trabajo. Si yo hubiese sabido que me iba a tomar 27 años, no lo hubiese comenzado. Pero por ignorante, hoy tenemos en nuestras manos la Biblia del pescador finalmente. Y mi esposa y yo nos sentimos como que acabamos de tener nuestro cuarto hijo. Felicidades. Gracias. ¿Cómo evangelizamos a un homosexual? Bueno, fíjese, eso es una de las cosas que usted va a Pensé descubrir. que me iba a decir, compre la Biblia para que se entere. Bueno, no me atreví a decírselo así categóricamente, pero le estaba diciendo precisamente que es una de las cosas que usted va a descubrir cuando abra la Biblia del pescador. Va a descubrir que en ninguno de los casos ofendemos a la persona. Lo que le decimos simplemente es, Dios le creó a usted con un propósito y le creó definido. ¿Ve? Al homosexual lo llevamos al Génesis y le decimos, mírelo aquí, Dios los creó varón y hembra, no creó otra cosa. Así es que cualquier otra cosa que exista que no sea varón ni hembra, necesita un cambio. No le decimos al homosexual en esa Biblia que él es una especie rara y que Dios no lo ama. Le decimos todo lo contrario, le decimos, Dios ama al homosexual tanto como ama a la adúltera, al adúltero, al mentiroso. Dios ama al homosexual tanto como ama a cualquier otro tipo de pecador. Y el homosexualismo se resuelve de la misma manera que se resuelven los otros pecados, mediante el arrepentimiento y la conversión. Todo homosexual que viene a los pies de Cristo recibe salvación. Y gente me dice, pero ese todavía como que le gustan los hombres. Y yo los miro y digo, ¿y a usted como que le gustan las mujeres? Y porque a David le gustaran las mujeres, no dejó de ser hijo de Dios. Solo tuvo que dejar de pecar y ser fiel a Jesucristo. Eso no significa que no hubiesen en su corazón tentaciones. Así es que el homosexual debe comprender que Jesucristo lo ama, está dispuesto a perdonarlo y morar en su corazón. Jesús no se avergüenza de ellos, yo tampoco. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, hay temas que son un poco controversiales en sí. ¿Es conveniente tratarlos? ¿No es conveniente tratarlos? Cuando estamos hablando de una Biblia para evangelizar, ¿estos temas surgen, pastor? Sí, todos los temas
por controversiales sean, siempre deben ser tratados. Huir de un tema no es ser un buen apologista, no es ser un buen maestro y no es ser un buen evangelista. Bajo ninguna circunstancia debemos huir de ellos. No debemos huir cuando alguien nos dice, pero David le falló a Dios. Se fija que Dios no huyó, no lo quitó de la Biblia. Nosotros en el siglo XXI no narraríamos la historia de David y su adulterio y mucho menos el asesinato al esposo de aquella mujer. No hablaríamos de los conflictos entre Pablo y su maestro, su mentor Bernabé. No hablaríamos de las guerras intestinas entre los apóstoles, pero en la Biblia están registradas. Dios no le tiene miedo a los temas escabrosos y está dispuesto a tratarlos, y nosotros los tratamos en la Biblia del Pescador. Lo que sí tenemos que hacer es equiparnos bien con la herramienta de la palabra de Dios para que no nos encuentren, como dicen en béisbol, fuera de base. Sí. Para poder explicar estas cosas, estos Así temas es. controversiales, Así es. definitivamente tenemos que leer la palabra, la escritura. Nos queda un poco tiempo, el doctor Pavón está con nosotros hablándonos de la Biblia del Pescador y queremos hacerle la pregunta final, lógicamente. Si nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos y dicen, bueno, yo quiero comprar esta Biblia, la respuesta sería, ¿por qué? Le digo por qué. Porque todos nosotros nos enfrentamos a esas situaciones diariamente. El cristiano es un consejero por definición. Usted no puede evitar que una amiga se le acerque y le diga, no quiero seguir viviendo, quiero quitarme la vida. Y mi pregunta en este instante es, ¿sabe qué versículo le debe leer? ¿O vamos a parar siempre con Juan 3:16? ¿Sabe qué versículo leerle a su amigo que le dice quebré económicamente y no puedo seguir adelante? O a su hermano o hermana que le dice tengo problemas matrimoniales, descubrí ayer que mi cónyuge me engaña. ¿Sabe a dónde llevarlo en la Biblia? Bueno, si la respuesta es no, si la respuesta es no sé dónde está ese versículo y no sé cuál es el argumento, usted necesita comprar hoy una Biblia del Pescador. Le va a ser útil. Gracias, doctor Pavón, por compartir esta nueva herramienta estratégica en el tema del evangelismo y para conocimiento también. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Gracias por estar en CBC La Voz. Mi alegría compartir con ustedes siempre es un gozo. Gracias. Bueno, aquí la tengo con nosotros y aquí tenemos también al doctor Pavón. Nosotros, por supuesto, estamos reportando desde Expolit 2013. A todos ustedes, gracias por su sintonía.